gente? Sean bienvenidos a este su podcast favorito de ciencia. Mi nombre es Dan y el día de hoy, por primera vez, no está Jairo. Pues bueno, para no hacerla muy larga, pues Jairo tuvo algunos inconvenientes y pues no sé si se habrán dado cuenta que por sí ya entramos algo tarde a esto. Se supone que debió haber sido hace un par de horas tal vez, como una hora y media, pero bueno, aquí estamos, ni modo, los imprevistos suceden. Y bueno, ya como ya vieron en esto, en el título, vamos a platicar de el meme que pues se compartió bastante en estos días y que le causó muchas risas a varios. Y esta onda del zorronejo o del conejorro. Conejorro. Pues, vamos a ver qué onda con este show. Pero pues bueno, no voy a estar solo. Como saben, siempre hay un invitado además aquí, aparte de Jairo y yo. Y aunque aunque el día de hoy no está Jairo, pues tengo la fortuna de que va a estar aquí una persona muy chida con la que vamos a platicar sobre esto, que a ella le dio mucha risa este tema. Y y bueno, ella es Lilia Domínguez, o mejor conocida como Lili la bióloga. Ella es maestra en Ciencias en Gestión Ambiental por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Juárez del Estado de Durango. Es especialista en micología y ha realizado distintas investigaciones en ecotoxicología con especies fúngicas como bioindicadoras de metales pesados. ¡Ah! Malditos metales pesados. Y pues bueno, ella es creadora de este proyecto Biologando el Podcast, ¿no? Donde ella está discutiendo distintos temas de biología y otras ciencias en general. Y de hecho, nosotros ya tuvimos el placer de haber ido con ella a grabar uno de estos capítulos, pero todavía no está arriba. Así que si están viendo esto, en septiembre tal vez ya salió ese capítulo. Y si lo están viendo ahorita, pues aguanten. En septiembre sale. ¿Sale? Entonces, mientras vayan a seguir su página. Así que vamos a darle ya la bienvenida a Lili, la bióloga. ¿Qué onda, Lili? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué onda? Bien, bien. Tuve un día muy extraño, pero pues ya quiero que se acabe ese maldito día. ¿Por qué día muy extraño? ¿Qué te pasó? Pues es que, o sea, hoy me tocó la vacunación porque pues ya estoy viejilla, ya a mis 30 años. Entonces, me fui así a las 12, ¿no? Y dije, ¿cuánto me puede tardar? 2 horas máximo. Y pues no, terminé saliendo casi a las 6 de la tarde, sin comer, sin bañarme, o sea, el montón de gente estaba así como que ya me quiero ir a mi casa, ya quiero comer. Entonces, vengo Ay, sí, llegando. qué pesado todo ese gestionamiento de la aplicación de las vacunas. También cuando a mí me tocó la vacunación fue todo un rollo y de hecho Sí. casi hasta meten a la cárcel a Jairo cuando nos fuimos a vacunar. No manches. Pues mira, para empezar, yo creo que nunca en mi vida había mentado tanto la madre tantas veces, entonces, o sea, definitivamente fue así. Estaba así de ya, por favor. Sí, 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 es todo como una desorganización bien cañona, pero no nos malentiendan, gente, váyanse a Sí, vacunar, aunque se tarden la vida, váyanse a vacunar, es mucho mejor estar ahí horas esperando que pues enfermarte y valer queso, ¿no? Con esta enfermedad. Pero sí, ya luego les contaremos por qué casi meten a la cárcel a Jairo cuando nos fuimos a vacunar. Y pues bueno, vamos a hablar de este rollo, Lili, ¿te parece bien? ajá, Seguro te vas a volver a reír como el otro día, espero que sí ajá, sea. Estuvo muy interesante. ajá. Eh, Mira, te voy a decir de dónde salió Ok, meme que yo hice, ¿no? Que hicimos ajá, acá en Sencillamente. Estaba ajá, viendo Loki en Disney Plus ujú, y de ujú, repente me salió algo de Zootopia, ¿no? Y dije, ujú. a ver qué onda, porque yo vi la película y dije, sí, me acuerdo que me gustó, ¿no? Sí, Entonces está busqué chida, Zootopia ajá. así Ujú. en Google y me apareció la imagen de No, Zootopia 2, ¿no?
Y justo esa imagen, así de que con el zorro y la coneja con sus Ajá. hijitos. Y yo dije, ¿what? O sea, literalmente en ese momento pensé, Ajá, ajá. a ver, ¿qué está ¿Qué está pasando aquí? pasando? Y pues ya, ¿no? Se me ocurrió hacer el meme y pues la Ajá. neta sí, sí, mucha gente le dio risa. Pero es no sé, es un rollo, o sea, tú viste la peli, ¿no? Entonces, ¿te gustó? Sí, 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 a mí me gusta Zootopia, pero, o sea, cuando vi el meme fue así de, no, no. Y ya con el, o sea, lo que me mató fue el título así, lo de Zorronejo, dije, no puedo más, definitivamente. Pero es que es como, o sea, hay gente muy extraña en este mundo, entonces, la verdad, no sé si Disney aplique o no aplique para eso. Si sea para empezar, si es real, ¿no? Porque, o sea, creo Sí, que ahí... partamos de ahí, creo que es fake, o sea, la verdad creo que esa imagen es totalmente fake, porque, o sea, te digo, yo googleé Zootopia nada más y salió eso, ¿no? Es lo primero que te sale y fue como que, ¿qué se está pasando aquí? Pero ya cuando subí el meme, Ah, me encanta, sabía que te ibas a reír un montón. Cuando subí el meme, hubo quienes dijeron, no, fíjense que en los pixeles y que no sé qué, y que bla, 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 chéquenle, es ah, fake. Entonces, la verdad es que al final ya ni siquiera ya ni me puse a buscar si era real o no, pero ajá. pues eh, tal vez sea fake, porque pues es una película para niños y tal vez sí, eso, no sé, así como es Disney ahora que censura todo y que ya no puedes hablar libremente de nada, pues igual y no les latería como que tanto dar una explicación de ese tipo, porque estoy seguro que un niño se preguntaría tal vez como de, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Qué es eso? Exacto. Sí, yo también creo lo mismo. Pues es que hay mucho fe y así en cuanto a películas, ¿no? O sea, hay hasta una que es Titanic 2, ¿no? Y te ponen el tráiler y son como varias películas de donde sale Leonardo DiCaprio, así. Entonces, Chale. en este caso, o sea, chicos, no sean así, por favor. O sea, vayan a creo que es mejor que vayan a terapia. Sí, sí, no lo haga, compa. O sea, si alguien de Disney está viendo esto y habla español, no Por lo favor. hagan. No. Oye, pero fuera de todo ese rollo así como de que, what the fuck con esto, fíjate que me di cuenta que hubo muchos comentarios en donde había personas que etiquetaban a sus amigos o conocidos, no sé, familiares, yo me imagino que No. biólogos, y les preguntaban, Ajá, oye, ¿esto se es puede? posible. Ajá. O cosas así, o alguien, personas que decían de manera tajante, esto no es posible, o alguien que decía incluso algo de furros. Yo no tengo idea qué son furros. ¿Tú sabes qué son Yo sí furros? tengo idea que es, sí. ¿Qué es esto? Mira, como paso mucho tiempo en redes, medio soy de la chaviza, entonces un furro, digamos que es como una persona que le gusta, o más bien como que tiene este fetiche de vestirse de animal o cierta atracción hacia unos animales, ¿no? Sin caer en la perversión de más allá. De Entonces, o Sofía. sea, sí, no lo quise decir tan feo, pero sí, ya Bueno, recordé que sí, contigo, con el episodio que grabamos, y ya. sí, sí, sí. Aquí no te preocupes. Aquí nos pueden Bueno. cancelar en cualquier momento. Pues sí, o sea, entonces, se da mucho esto, ¿no? De que cualquier cosita de animales ya empiezan así como, el furro, ¿no? Pero pues sí son este tipo de gente que tiene como ese fetiche de animales. Incluso hay un anime que yo lo vi y hasta la fecha digo, ¿por qué demonios vi eso? Creo que no tenía nada que hacer porque fue el año pasado durante la cuarentena
Y este anime, la trama, o sea, los personajes para empezar pues son animales igual, antropomórficos, ¿no? Así como en Zootopia. Pero aquí la trama es un lobo que se enamora de una coneja y fue así como que, o sea, yo cuando lo vi dije, ¿qué estoy viendo, no? Terminé la, terminé la primera temporada y ya no he visto la dos porque dije, o sea, definitivamente esto no es para mí. Fue demasiado. Sí, y Ok, pues aquí cae todo este tipo de gente, ¿no? Entonces, o ok. sea, si tienen, pues no sé, o sea, la gente es rara y pues cada quien tiene fetiches, el que más le guste, o sea, es libre, claro, pero pues tampoco creo que sea como adecuado perpetrar una película en ese punto, o sea. Sí, no, 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 o sea, como dice la frase esta de señor, hay de todo en Oh, la vida del señor, pero pues también eso de los furros, o sea, literalmente me acabo de enterar hoy que era eso, y creo que me acuerdo porque hay una película, qué vergüenza, voy a admitir que vi esta película, que se llama Un papá pirata, que está tan chafa la película que está gratis en YouTube. O sea, así de chafa está la película. pues mira, Pero o sea, la película está igual de pirata que el título. sí, sí, o sea, está horrible la peli. Ajá, Quiero aclarar que solamente la vi porque uno de mis comediantes, tal vez favoritos, podría decirlo, ajá. sale en esa película con un papel secundario horrible y solo fue como de, ay, la voy a ver por esto. Y bueno, el punto es que en esa película hay un punto que no sé por qué nunca se explica, o sea, fue como metido a huevo. Alguien de los que estaba escribiendo dijo, ¿y si metemos furros? O sea, te lo juro, Ay, así fue, no. porque hay una parte donde el Ajá. morrito principal de la peli, como que conoce a una morrita, todo esto gira en Ujú, torno a una, como academia o un rollo acá de teatro. Entonces hay una morrilla que trabaja ahí que hace disfraces. Entonces ella le gusta disfrazarse y tiene un disfraz de una loba y tiene hasta su nombre de loba y entonces en una no. parte el morro va como a su casa, Ajá. creo, y hay más gente vestida de animales, pero tal cual, o sea, como en su pedo, así como todo normal, ¿no? Y, No. y creo, entonces, no sabía que eso era furro, pero creo que es eso, ¿no? También Ajá, ajá. Sí, sí, también entra. O sea, no, es que yo no sé cómo es que comenzó esta como moda, entre comillas, por así decirlo, porque yo también de repente veía así como comentarios en redes, ¿no? Así del furro, y a ti que tú que eres furro y etiquetaban así gente, ¿no? Y ya, suena horrible, es que suena bien cacho, furro. sí, sí, la verdad es que sí, o sea, no manches. Entonces, pues ahí fue cuando como yo me enteré, ¿no? Y ya así como que vi videos y gente como explicando el tipo de, o sea, como esta parte de fetiche que tiene, ¿no? Incluso, te digo que creo que llegué a ver así como comentarios también donde le tiran así como a AMLO, ¿no? De que es furro y así como, ¿qué pedo? Wow, nuestro Ajá, presidente ajá. es furro. Bueno, ya tiene, bueno, gracias, ya tiene más sentido pues todo esas cosas que vi en los comentarios, porque sí, una gran Ajá, cantidad era gente diciendo los furros, mira furros y cosas así, ¿no? Entonces ya es como, ok, ajá, gracias ajá. Pues por mira, esto. te voy a contar una anécdota. Esta es como de un amigo que me pasó este tipo de cosas, ¿no? O sea, para empezar a mi amigo Javi, si nos está viendo ahí, saludillos, tú. O sea, le pasan cosas bien raras a ese vato, ¿no? De por sí. Y me mandó así como unas imágenes que le salieron en Face de un chavo que precisamente decía estar enamorado de la coneja de Zootopia. Pero el vato, Ala, pero el vato, o sea, hacía así como montajes en Photoshop de él besándose con la coneja.
Wow, wow. Ok, ok. O sea, eso fue así como lo más ligero que vimos. O sea, fíjate, lo más ligero que vimos fue el chavo dibujándose con ella, besándose. Ya así como que después así de que ponía así de que todos ustedes dicen que es mentira, ¿no? Pero es verdad, yo estoy súper enamorado de ella. Y así, o sea, un montón de imágenes así. Y yo así como, ¿qué pedo con esto? O sea, Wow, sí, como, sí, sí, sí. No voy a decir nada porque toda la gente, o sea, tiene sus cosas, o sea, cada quien tiene derecho, mientras no agravie a los demás, de hacer lo que quiera. Y si esta persona pues sí. fantasea con una coneja antropomórfica, está bien, es un pedo. No solo no vayas a coger tu conejo, por favor, porque eso sí está mal. Eso sí, sí, definitivamente sí, no, no mames. Ok, bueno, después de esta historia interesante, eh, ya dejando de lado lo de los furros y estas cosas, eh, la pregunta es, ¿se puede? O sea, pensando en esta, digamos que en este tipo de, bueno, antes del mundo natural real, vamos, porque vi un comentario ahí que decía que en el mundo de Zootopia, todos los animales eran una misma especie, pero que solamente eran fenotipos distintos de una misma especie. Y eso me pareció muy interesante. No sé si realmente sea cierto esto o se lo sacó de la manga, pero creo que en este caso de que en este mundo de una línea temporal alterna a la nuestra fuera así, sería como nosotros, sería como los humanos. Los humanos nos vemos diferentes, tenemos fenotipos diferentes Ajá. porque hay gente de diferentes colores, de diferentes tamaños, con diferentes características morfológicas, Sí. ¿no? Y de otro tipo. Entonces, pues nosotros somos eso, básicamente, una misma especie con diferentes fenotipos alrededor del mundo. Y según este comentario, los animales de Zootopia son lo mismo, o sea, como que, pero ellos sí se ven como muy, muy diferentes, ¿no? Dentro de esto podría ser posible. Sin embargo, dentro de la naturaleza real, lo que es, o sea, lo que existe realmente, te pregunto a ti, Lili, la bióloga, ¿sería posible un zorronejo? Pues no, o sea, sería posible si manipuláramos esta parte genética, ¿no? Así tipo Jurassic Park, pero de forma natural, pues no es imposible, porque para empezar, pues dos especies distintas no se pueden reproducir. O sea, y si llegara a reproducirse, o sea, sí ya habría como esta hibridación, pero es como muy poco probable que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Ok, y O sea, fíjate que definitivamente no. Ajá. esa parte, justo esa palabra también fue una mayor parte Uh-huh. de los comentarios. O sea, los comentarios se dividían entre gente etiquetando personas de que esto es posible, la otra parte era Uh-huh. furros y la otra parte era híbridos. Entonces, bueno, no andamos tan perdidos, Ajá. ¿no? Porque sí, precisamente la hibridación es una forma en la que se producen organismos de diferentes especies y que pues tienen una descendencia, ¿no? Porque vamos a desentrañar este rollo. ¿Por qué no sería posible para empezar que existiera un Uh-huh. zorronejo, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Uh-huh. Es un zorro y un conejo que desde el primer aspecto, de hecho también por ahí había un comentario de que se supone que el zorro se tiene que comer a la coneja, pero no de esa forma. Así era el comentario. Ah. Y pues sí, se comen Casi que los sí, zorros o a sea, los... no Entonces, puede ser. Ajá. partiendo de esto, pues para empezar son animales muy distintos, ¿no? O sea, un Sí. zorro es un depredador
Y el conejo normalmente, bueno, pues los conejos son parte de lo que comen los animales que comen plantas. O sea, los conejos se alimentan de plantas, ¿no? Y luego los carnívoros se alimentan de los herbívoros, ¿no? Entonces, partiendo desde esa relación ecológica, estaría muy cañón que se juntaran, ¿no? Y que tuvieran hijitos. Pero fíjate que tomando en cuenta la parte de la manipulación genética, también por ahí alguien decía, no, pues sí se puede inseminación artificial, ¿no? O sea, así como pues cruzan, o bueno, fecundan óvulos, ¿no? Con espermas, podrían tomar un óvulo de la coneja y fecundarlo con el esperma de un zorro. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sabes? Pues es que, o sea, como que en laboratorio puedes más como manipularlo, ¿sabes? O sea, lo puedes controlar, por así decirlo. Pero yo siento, o sea, así como que lo que nos ha enseñado la biología es que pues no, porque es que no sé cómo sea el semen de los conejos, si tenga como algún tipo de proteína en específico, ¿sabes? Porque luego, por ejemplo, pasa bastante esto de que hasta el mismo cuerpo reproductor de cada especie reconoce el tipo de semen, ¿sabes? O el tipo como de esto que pasa. Entonces, o sea, en ese caso me imagino que sería como distinto o tendría como otro tipo de proteínas que pudieran como no llevar a cabo la fecundación o que, digamos, el cuerpo reproductor de la coneja lo vea como una amenaza. Entonces, no sé si me estoy yendo así como que súper... No, de hecho está bien, porque justo tenemos, o Ajá. sea, para poder definir esto tendremos que irnos a lo primordial, ¿no? Que es el concepto de lo que es una especie, ¿no? Porque ahorita acabamos de mencionar que el conejo es una especie y el zorro es otra, pero ¿qué son las especies tal cual? Y es que si nos vamos desde ese punto, está bien cañón porque pienso, no sé si tú coincidas conmigo en esta parte, que para definir o para hablar de especies, para hablar de taxonomía, que es esta rama que se encarga esta rama de la ciencia que se encarga de catalogar, de organizar las cosas, ¿no? O sea, en este caso, los organismos biológicos, ¿no? Los organiza en grupos. Para hablar de todo esto, tienes que tener un compendio de un montón de cosas, o sea, de un montón de información atrás, desde genética, evolución, ecología, biología celular, molecular, bioquímica, o sea, es un Todo, rollo. o sea, sí. Y es que el concepto de especie se viene manejando desde, o sea, desde las primeras veces que se menciona, es allá por el siglo XVII con John Ray, cuando escribe su obra de Historia Plantarum, en donde pues da un primer concepto de lo que es una especie. Este sujeto era botánico y pues estudiaba las plantas. Para quien no conozca el concepto, los botánicos estudian plantas. Entonces, John Ray hace su obra. Ves que en ese entonces eran las obras maestras, ¿no? Entonces su obra Sí. maestra fue de Historia Plantarum y define a lo que es una especie por primera vez. Y este concepto es retomado después, ¿por quién crees tú? Por el que es más famoso todavía más que John Ray, de hecho. Pues me imagino que por Linneo, ¿no? Bueno, antes de Exacto. Linneo me imagino que Aristóteles y todos esos filósofos. No, bueno, con Aristóteles, pues fue hace mucho más tiempo, ¿no? O sea, en la era de la antigua Grecia, Aristóteles lo que hace es clasificar como al mundo de las cosas en general, ¿no? O sea, a los animales, Sí, plantas plantas, y las animales. otras ondas, ¿no? Por ahí de que el mundo mineral y todo ese rollo. De hecho, conozco gente de 30 y tantos, 40 y tantos, que me ha contado que en la primaria todavía le llegaron a enseñar el PEX del mundo mineral o reino mineral. ¿A ti te lo enseñaron? O sea, ya estoy vieja, definitivamente. Gracias por haberme hecho sentir más vieja de lo que...
No te preocupes. Mira, yo ya voy para No, allá. no te creas, no te creas. Sí, y también me tocó que todavía nos pegaban con el metro. Entonces, no Ah, todas, pero sí me tocó una que otra que vieja escuela. bueno, O sea, old school. Entonces, pues sobre esto, uh-huh, Aristóteles sí divide a uh-huh. las cosas en varios grupos, ¿no? Pero no Sí, toca el sí, sí. concepto de la especie. Te digo, el concepto de especie se toca hasta por primera Uh-huh, vez en el siglo XVII, luego en el siglo XVIII por Linneo, después en el siglo XIX hay un austriaco, algo así, alguien de por allá de Europa, uh-huh. que hace otra obra que se llama Théorie élémentaire de la botanique, o sea, la teoría elemental de la botánica, Ulala. Uh-huh. la señor francés, donde también vuelven a retomar el concepto de especie. Y hasta aquí yo dije, güey, ¿qué pedo con los botánicos? O sea, hasta ahorita todos los botánicos fueron los que estuvieron ahí, duro y Ajá. dale con la taxonomía, o sea, Uh-huh. tienen un fetiche con la taxonomía, los botánicos, porque de Con hecho, clasificar, sí. conozco un compa que es Uh-huh. Eric, El Rincón del Botánico, se llama su Oh, proyecto. sí, sí. Este bro es un pro en la taxonomía cañón, o sea, Uh-huh. tanto de plantas, le sabe a hongos, no sé si le sepa a otros grupos, pero, o sea, de que le sabe, le sabe. Sí. Y es botánico, entonces tal vez aquí podríamos ponernos a pensar algo respecto a los botánicos y su fetiche taxonómico. Definitivamente no, porque sigue la línea, o sea, no sé como qué clase de iniciación tendrían los botánicos. Los micólogos no lo tenemos, créanme. Pero al parecer los botánicos sí tienen esa clase de iniciación y un fetiche muy extraño. Bueno, pues lo bueno es que ya como en favor de los botánicos, ya después Uh-huh. cuando se vuelve a retomar el concepto de especie, es ya con Darwin y Wallace, que ya es en el siglo XX, ¿no? Con Uh-huh. su obra El origen de las especies a través de la selección natural, en la que de hecho cambia la manera de verse al concepto de especie, porque Darwin ya lo menciona ahí como la base, la Uh-huh. unidad de la evolución, porque ahí empezamos ya a hablar de relaciones evolutivas y se Uh-huh. abre todo el panorama todavía más cañón, ¿no? Entonces, te digo, por eso, o sea, hablar de este tipo de cosas es Sí. tener un compendio bien cañón de otros rollos, porque Darwin menciona a las especies Uh-huh. como la base y lo que va cambiando, ¿no? Un grupo de organismos es lo que va modificándose, ¿no? Entonces, Uh-huh. ahí ya se modifica. Sin embargo, ya es hasta la parte de cuando se genera bueno, cuando surge la genética, la genómica, más como aplicada o como ya en esta era moderna, que cambia otra vez el concepto, ¿no? O sea, ya se va al caño. O sea, con decirte, para definir, o sea, el concepto de especie no hay uno solo. Hay como 6 o 7 conceptos de especies diferentes. Uf, Desde el sí. concepto biológico, el morfológico, el Uh-huh. ecológico, el evolutivo, y el fenético y otras cosas por ahí bien extrañas, ¿no? O sea, pero básicamente, ¿cómo se nos enseña a nosotros en biología, Lili, lo que es una especie? ¿Cómo es eso? Pues nos lo enseñan desde el punto de vista como entre morfológico y biológico. A mí en la carrera o sea, no recuerdo así con exactitud, pero decía que una especie era cualquier organismo que pudiera reproducirse con su mismo, como par o con el mismo tipo de genotipo y que podía dejar descendencia. O sea, y hacía mucho hincapié a esto de la descendencia, ¿no? Si no podía dejar descendencia, ya no se consideraba especie. O sea, ya era este tipo de hibridación. Ok, sí, entonces era como yo me acuerdo que era como este rollo de un grupo de organismos que tienen la capacidad de Uh-huh. reproducirse entre sí y dejar Uh-huh. descendencia, pero fértil, Uh-huh. porque creo que ahí es ese punto Uh-huh. importante Ah, de sí, dejar sí, sí, descendencia el punto fértil. fértil, sí. Uh -huh.
porque justo hay especies diferentes que se reproducen y dejan descendencia, pero no es fértil, como el caso más famoso que son las mulas. Las mulas Mulas. son una cruza que es entre un caballo y una burra o una burra y un caballo. No, sí, sí o no. Yo sé que solamente sé que es un burro y un caballo, no sé cuál es el femenino y cuál es el masculino, pero Burro y yegua. Burro y yegua. Sí, sí, sí. no, sí, 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 sí. Es que me reí porque dije lo mismo. Sí, sí lo noté, mira, lo noté, pero sé cómo se siente, entonces la verdad dije, lo voy a dejar pasar. Para los que Ah, no saben, pues en todos los capítulos yo siempre me trabo, invento palabras, o sea, en el episodio que grabé con Dani y con Jairo inventé una palabra nueva así totalmente que dije, no manches, eso ni siquiera existe. ok, bueno. Olvidemos que pasó eso. Entonces, en general, el concepto que nos enseñan en la carrera o de manera muy general, o incluso a nivel bachillerato en la prepa, cuando tomas biología te dicen esto, ¿no? Una especie es un grupo de organismos que puede reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Entonces, cuando ya no son especies, cuando ya no son parte de la misma especie, pues cuando ya están tan separados, o sea, son organismos vivos tan separados que pues no tienen la capacidad de hacer esto, ¿no? Reproducirse y dejar descendencia fértil. Vamos a manejar ese concepto como muy general, porque pues si no tendríamos que ahondar en otras cosas, ¿no? Y qué Sí, flojera, y la verdad es que creo que ni me acuerdo totalmente de todo. Entonces, ay, dentro de esto, qué bueno. eh, sería como muy lógico pensar que una planta y un animal no se pueden reproducir, ¿no? O sea, ¿cómo lo harían? No hay chance No te como tal. tiene, ajá. Eh, Eso en cuanto, pues, a organismos como muy diferentes, pero, ¿qué tal entre aves? O sea, hay diferentes tipos de aves que son muy parecidas. O sea, de hecho, la identificación de aves es una de las cosas que a mí me ha parecido muy cañona, porque neta, hay algunas especies distintas de aves que son cositas súper minúsculas las que las diferencian, ¿no? Y entonces ahí es como que, entonces, ¿cómo sé cuál es cuál, no? O sea, ahí donde Ajá. termina una especie y donde no. Entonces, no sé, igual las plantas, ¿no? Y los hongos, no sé, los hongos apenas comemos No, los materia de hongos hongos. son lo más difícil. O sea, yo considero que de todos los grupos, identificar un hongo es lo más difícil. O sea, sí. Porque tienes que hacer tanto descripciones en el sitio y luego llevártelos al laboratorio y luego tienes que olerlo, tocarlo, probarlo, ver las estructuras, hacer cortes, ver tinciones. O sea, yo creo que es lo más difícil. No, no porque me dedique a hongos, pero sí siento que es de las cosas más difíciles. No porque me gusten mucho y porque yo diga que tengo un trabajo muy difícil. Ah, pero sí, sí, totalmente. O sea, apenas este cuatrimestre que terminó, llevé una materia de hongos, que de hecho se llamaba taxonomía y clasificación de hongos, y nos Uf, hablaron de todos, o sea, de todos no los hongos. manches. Y yo terminé ultraviolado del cerebro porque de verdad fue muchísima Sí, información, sí, 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 muchísima. sí, sí. Y Pero luego los nombres de las estructuras se parecen bastante, o sea, y depende como de dónde, o sea, por ejemplo, los basidiocarpos, ascocarpos, ¿no? O sea, la forma, todo, o sea, son bien parecidos, pero sí, son distintos. Entonces, Y ojo, depende gente, mucho del ojo, proceso. porque hay hongos, o sea, fíjense, esto está de locos. Cuando yo me enteré de esto, dije, ¿qué les pasa a los hongos? Porque hay algunos hongos que se pueden reproducir de manera asexual, o sea, que no requieren de otro organismo para dejar descendencia, ¿no? Y hay hongos que se reproducen de manera sexual, donde sí se requiere hacer un cruzamiento. Y también hay hongos que tienen la capacidad de hacer las dos cosas, de Sí. en algún punto de su vida reproducirse de manera asexual y en otro de manera sexual.
Y ojo, aquí Sí. viene lo que me explotó. Dependiendo de la estructura, o sea, si el hongo se encuentra en su fase asexual, tiene un nombre. Y si se Y encuentra si en la está, fase sexual, tiene un nombre tiene diferente. otro. Es como, güey, ¿qué les pasa? No, ¿por qué complican la vida tanto? ¿Ves? Por eso te digo, o sea, tienes que saber muy bien a lo que te estás refiriendo, por lo mismo de que como todas tienen como cierto nombre, por así decirlo, pero depende a qué fase, si está en sexual, asexual, si está creciendo en tal parte, o sea, cambia el No, nombre. yo cuando llegué a esa parte dije, adiós, chao, ya no quiero nada, yo solo quiero pasar la materia, ahí nos vemos, adiós. Bueno, muchos piensan igual que tú, la verdad. No hay micólogos. No, pero no, o sea, gente, vayan a estudiar micología, yo no puedo con eso, yo trabajo con bacterias desde hace varios años y yo ya no puedo dejar las bacterias. Ya. Pero Pero bueno, sí, sí que. entonces, te digo, regresemos de este viaje fúngico a lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, definir una especie, o sea, decir hasta dónde una especie está, lo cual se hace a través de varias cosas, bueno, de dos como características principales, de hecho, y eso está como que bien definido, o sea, para decir que una especie es diferente a otra, hay algo que se llaman barreras, y que pueden ser barreras presigóticas o barreras postcigóticas. ¿Y a qué se refiere esto? El cigoto, pues es esto, ¿no? Todos, yo creo que todos tenemos un concepto general de lo que es un cigoto, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí, sí, más o menos crees que todos Pues sí, sepamos eso. o sea, lo más cercano, bueno, lo más general que es el huevito, pues, después de la fecundación y todo. Ándale, exacto, el huevito, lo que se forma, ¿no? De que, pues en esta analogía que se dice mucho de que cuando llega el niño a preguntarle al adulto de cómo Cuando se hacen los papá y bebés. mamá se quieren mucho, papá le hace cariñitos a mamá, mamá le hace cariñitos a papá, luego papá siembra una semillita dentro de mamá y forma un cigoto. Un cigoto. Forma un huevo. Tu mamá puso un huevo y de ahí saliste tú. Entonces, Oye, ahorita que dices eso, me dio así como el crit. Ahora yo sé por qué dicen la de la cigüeña, o sea, por el huevo, ¿no? Nunca lo había entendido. vaya, vaya, descubriendo misterios de la vida. Pero eso es más gringo, ¿no? O sea, eso es como más Sí, es de más gringos. gringo, ajá, ajá. También como muy gringo es esta de las abejas y las flores, ¿no? De que la abeja pica la flor. O sea, eso ya es como... Dude, ya fue too much. Párenme, por favor, sí. Bueno, entonces cuando el espermatozoide llega y se implanta dentro del óvulo y pues se fusionan sus núcleos, porque son dos células diferentes. Una célula es el óvulo y la otra célula es el esperma, y cada una tiene su núcleo celular, donde ahí está la información genética que viene de la mitad de tu papá y la mitad de tu mamá. Entonces, cuando hace esta fusión, se genera lo que es el cigoto. Y ahora, partiendo de eso, las barreras presigóticas se llaman así porque son cosas o son literalmente barreras, son algo que impide que se forme un cigoto, o sea, que impida que se llegue a esa combinación, ¿no? Del esperma y el óvulo. Entonces, pues hay diferentes, de hecho, por ahí lo mencionabas tú hace ratito, ¿no? Tú decías algo de las estructuras, de que si tiene como que cierta afinidad del esperma, ¿no? Que una proteína Oh, quizás sí, sí, solo sí, ajá. cosas de ese tipo, o sea, son barreras presigóticas, ¿no? Porque hay algunas cosas que se llaman aislamiento por hábitat.
dos especies diferentes no se van a poder reproducir porque viven en diferentes lugares. Básicamente es eso, ¿no? O sea, que se aíslan de acuerdo a donde viven. Hay otras cosas que se llaman aislamiento temporal. Eso se refiere a que a lo mejor sí viven en el mismo lugar las dos especies diferentes, pero una vive de noche, o sea, se reproduce de noche, sale al bailongo a ver qué jala, y la otra es como, pues, más tranca y le gusta más el día. Entonces sale a reproducirse en el día, entonces pues jamás se van a encontrar, ¿no? No va a haber ahí Sí. a ver qué traes. Mira, pues pueden aplicar el ONTAS, pero ahí sí, no sé. Podría ser, ¿no? El que le deje el mensaje de que le llegue ya después, Sí. ontas. Diga, bueno, pues. Y también hay aislamiento conductual, ¿no? Que, pues, por la forma, no sé, o sea, su forma de vida, o sea, no sé, alguien que viva en el agua y otra especie vive en la tierra, pues no, o sea, no se reproducen por eso. Y aislamiento genético, que ahí es donde creo que parte esta, pues como que un poquito lo más importante, porque esto se lo podrían saltar en el caso, o sea, todas estas que acabamos de decir se pueden saltar en el caso de que fuera una fecundación, ¿cómo se dice? Artificial, ¿no? Artificial. Pero justo el aislamiento genético impide que pueda pasar eso, no hay compatibilidad de lo que tú decías, ¿no? O sea, de un esperma con el óvulo o viceversa. Y también el aislamiento mecánico es otra cosa, ¿no? Con la cual pues se impide, o sea, que no se pueden juntar, como se dice por ahí, sus colas. No, o sea, sus aparatos reproductores no embonan. Entonces, pues, no hay chance. Y esas son las barreras, ¿no? Y están las post, y creo que dentro de las post entra como que lo que tiene más sentido respecto a por qué no habría este zorronejo. Porque esto de las post cigóticas es que en el caso de que estas especies diferentes hayan saltado todo esto, le habían dicho, ¿sabes qué? Ni me vale que salga de noche, yo voy a salir de noche, o a mí me vale que esté en el agua, yo me meto al agua, lo que sea. Y pues sí hacen la maldad, hacen la cochinada y pues se hace un cigoto. Entonces, ahí, ¿qué, qué sería esto? El sin ¿Cómo podría? respeto. Ándale, el sin respeto. Las barreras posigóticas básicamente es que no haya compatibilidad cromosómica. ¿Habías escuchado eso de la incompatibilidad cromosómica? No, no, no. Es como, fíjate que, y volvemos a las malditas plantas, perdón, pero es que las plantas siempre han sido un término para mí. Si son botánicos, no lo tomen a personal. O sea, ni. No sé qué tienen contra los botánicos. Yo no tengo nada. A mí me caen bien. Ahora tú otra vez, ¿no? Yo me deslindo de cualquier cosa que sencillamente va Sí, por a... favor. No quiero No, problemas. no. Es que en las plantas pasa mucho esto, o sea, neta, las plantas les vale queso porque normalmente las plantas para empezar se autofecundan. O sea, hay plantas que Sí. pueden follar consigo mismas, obviamente no follar, pero sí autofecundarse. Y Bueno, pueden... se hacen el autodelicioso. En el autodelicioso. Rayos. Pues bueno. No, Entonces, ya, ¿qué van a pensar de mí? No manches. pues ahí tú. Entonces, bueno, hay plantas así, ¿no? Que se pueden reproducir como entre ellas o que pues están en el mismo lugar, ¿no? Y se saltan todas estas cosas, estas barreras que ya mencionamos. Y entonces hay incluso, pues, esto de incompatibilidad cromosómica que se refiere a que una de las células que se va a fusionar para formar el cigoto tenga una cantidad de cromosomas diferente a la otra. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que en los seres humanos la trisomía en el par 21 causa una enfermedad. Esa enfermedad es el síndrome de Down. Y no es nada más que las personas con síndrome de Down tienen un cromosoma de más.
¿ok? Eso más Entonces, o menos. esto ya es un problema, o sea, genera una enfermedad en este tipo de personas y pues si bien no murió en la parte de desarrollo embrionario, se logra pues desarrollar el organismo, pero pues no tiene una esperanza de vida tan larga, ¿no? Aunque recientemente creo que ya las personas, hay un récord de una persona con Down, la más longeva, creo que fue de como 60 años más o menos, porque ¿cómo se dice? Les predicen hasta 30 y tantos años, ¿no? Entonces ya hay personas que pues Ujú. con este síndrome han vivido más, ¿no? Pero pues en teoría el hecho de Ujú. que las células que se están combinando tengan diferente número de cromosomas o que haya cromosomas de Ujú. más o cromosomas de menos, pues genera problemas, ¿no? Entonces, Sí. eh, con las especies diferentes, cabe mencionar que no todos los organismos tienen el mismo número de cromosomas. O sea, hay Ujú. organismos que tienen hasta más cromosomas que nosotros. Creo que las moscas y los nemátodos tienen así como que cientos de cromosomas, o sea, tienen un montón, ¿no? Y nosotros tenemos, ¿cuántos tenemos? 23 parece, siempre me confundo. Sí, 23 parece, ¿verdad? Sí. Entonces, pues es eso, la incompatibilidad, o sea, de que pues no Ujú. jale por eso, pero pues igual se puede dar. Ujú. Entonces, dentro de este rollo, fíjate que lo de los híbridos está muy loco. ¿Qué tipos de híbridos conoces, aparte de la mula que ya mencionamos? Solamente conozco la mula, o sea, no conozco otro. O tal vez sí lo conozco, pero no sé si es un híbrido, ¿sabes? O sea, porque desde niños, creo que desde niños siempre te ponen este ejemplo de la mula y solamente la mula, pero no conozco otro, en teoría. Puede que me lo digas y te diga, pero no sabía que era un híbrido. Pues fíjate que, o sea, yo no me acuerdo como tal de cuál es el Ujú. organismo, pero en una práctica de campo que tuve en la Ujú. materia de evolución, me acuerdo que el maestro íbamos, yo soy de Ujú. Morelos, de Cuernavaca, entonces íbamos allá en Morelos, de selva Ujú. baja, caducifolia, y había un montón de árboles que eran de tamarindo y de otro tipo de estos árboles con Ujú. vaina. Entonces, me acuerdo que nos pasamos en la carretera y el profe dijo, miren este árbol es un híbrido de tal y tal. Y yo dije, Ujú. ala, porque o sea, era un árbol enorme, o sea, así, y bien, bien grandote. Y dijo, sí, vean, no tiene semillas y no sé qué, ¿no? Entonces, digo, no me acuerdo cuál Ajá. era, pero vi un árbol que tal cual era un híbrido. Y creo, hablando otra vez, volviendo a las plantas, creo que hay muchos, incluso hay frutas que son híbridos, son producto de hibridaciones entre plantas. O sea, por ahí una vez este Ujú. chavo, Eric, del Rincón del Botánico, me platicaba Ujú. que creo que las naranjas, los toronjas, limones y todo eso, o sea, como que provienen de cierta especie, pero luego ahí Ujú. hicieron cochinadas y se hicieron diferentes especies por hibridación. Ujú. Algo así me acuerdo, la neta no Qué estoy totalmente. loco. No Pero sí, las sé, creo plantas, que, ajá. Pues, o sea, creo que los ejemplos o como los organismos que más tienen como a esta parte de la hibridación son precisamente las plantas, ¿no? Por lo que comentábamos, porque de animales, o sea, así ya especies animales, no recuerdo otra que no sea la mula. el ligre, 100% real. O sea, una vez vi unas fotos de unos tigres que Ujú. sí, pues es la cruza de un Ujú. león y un tigre. Y un tigre. Son especies diferentes, ¿no? Pantera tigris y pantera leo. Y tienen descendencia, pero estos ligres tienen un defecto, que es la hormona de crecimiento nunca se deja de producir y se hacen gigantes. Oh, O sea, neta, si no están viendo manches. esto y no conocen Ajá. ese rollo, vayan a googlear ligre
y van a ver una foto de una cosa enorme al lado de una persona que pues, pues está, o sea, es inviable, ¿no? O sea, bueno, más bien, Ujú. sí se genera el organismo, pero mueren por ese problema de que nunca dejan de crecer, y pues eso de nunca dejar de crecer ha de ser un rollo de necesitar un montón de energía, ¿no? Imagínense cuánto para nunca Sí. dejar de producir células para crecimiento, ha de Ujú. estar cañón. Pero sí, ya me acordé, ese es otro híbrido que medio famosillo. Ajá. No la conocía, pero sí o sea, por el nombre me imaginé que era un león y un tigre. O una liebre y un tigre, ¿no? Una liebre. O sea, Y entonces así es como volvemos al zorronejo. eh, eh, es que, mira, los conejos son el punto clave de la evolución, Daniel. sí, totalmente. No, Todo, pero todo fíjate, vuelve a un conejo. pues dentro de... Es que está interesante porque dentro de esto, o sea, lo que les acabo de mencionar, ¿no? Los ligres, pues son diferentes especies, pero están dentro del mismo género. El género es Pantera, Ujú, y las dos especies es Pantera leo y Pantera tigris. Dentro de este rollo de las mulas, los caballos y los burros, creo que son del mismo género o familia, algo así. O sea, son muy parecidos, ¿no? O sea, o más bien son muy cercanos, por así decirlo. ujú. Pero vi, o sea, y me puse a investigar que hay una cosa que en Australia hacen, que es cruzar a una gallina con una gallina de Guinea. ¿Conoces las Ok, gallinas de Guinea? ¿Cuáles son? sí. Bueno, sí las conozco, he visto fotos. Sí, o sea, no se parece en nada a una gallina, No, nomás no, que no. por la formita, pero tienen colores así como bien chidos, ¿no? Azules, y es como un poco más parecido a un pavo, ¿no? Sí, Pero es sí, o como sea, un pavo chiquito, por así decirlo. uh-huh. Entonces, hay gente que, pues, quién sabe qué trae, ha de ser furra, que cruza justo gallinas de Guinea con gallinas normales. Y esto está interesante porque sí salen híbridos de estos, de esta cruza, que les llaman Guin Chicken o Guinea Chicken o algo así, ¿no? O sea, o algún nombre ahí Yo medio no raro. sé por qué, pero pensé que ibas a decir algo como Guillinea o algo así. Guillinea. Pues no sé, o sea, estaba en inglés, el nombre que vi lo encontré en inglés, y si era ahí como Ginken, ¿no? Ginken, algo así. Ajá, Pero el ajá. punto es que aquí, a pesar de que se le llama gallina de Guinea, no tiene mucho que ver con una gallina, porque las gallinas son aves que pertenecen al género Gallus y de la familia Phasianidae, o sea, los faisánidos, o sea, los que tienen como los aves que se parecen a los faisanes o que tienen como esa morfología, y son del orden Galliformes. Ahí tiene más sentido, ¿no? O sea, como galliformes, forma de gallina. Son de ese orden. Fíjate, ya nos fuimos hasta orden. Y las gallinas de Guinea son de la familia Numidide y del orden Galliformes también. O sea, igualmente son de diferentes, Son del mismo del mismo orden. familia. ¿Dijiste familias? No, son del mismo orden, pero Ah, sí, diferentes dijiste familias. familia y sí. Familias, Ajá. ajá. Entonces, Te, están bastante te había alejados. entendido al revés. Dije, no manches, no tiene sentido. ya, Ah, ya, ya te iba a regresar la licenciatura otra vez, así como, a ver, ¿qué no. está pasando aquí? A ver. Ok. Entonces, ajá, o sea, ya, ya no sean burros. Son gente furra que cruza aves de diferentes familias. Y tienen descendencia, o sea, sí se generan los híbridos, entonces están como un poquito más alejados, Está ¿no? Que de interesante. género, pero pues sí, igual jala.
Pero si ya vamos sobre lo del zorronejo, o sea, vamos a ubicar dónde están los zorros y dónde están los conejos. ¿Dónde están los zorros? ¿En qué clasificación Ok, están? ajá. A ver, Lilia, dime. No, no quiero tener examen. Bueno, a ver, la fácil, son caninos. Bueno, a ver, sí, son caninos, ajá. Y lo Entonces, de la familia no la sé. Cánide. Sí, La ay, familia sí, es cierto, Cánide. perdón, perdón. Ya, ya, sí, sí, sí. Lo siento, No te preocupes. estoy. Mira, No, no ya, te ya, preocupes. como ya les he dicho, a mí ya cosas así, ya. A mí solamente ábrenme Ya de fueron. esporas y vacío de esporas y ahí sí. Pero sí, 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 cierto, o es sea, si son que llega, cánidos, sí es cánidos, sí. son caninos. Pero sí, tienes razón. Llega un punto en el que te clavas tanto en Mm, lo que tú estudias o en lo que te mm, especializaste que se te va el rollo de cositas más generales, ¿no? sí. Pero bueno, todos aquí estamos recordando. No pasa nada, no es examen, es coto nada más. Estamos acá echando el coto. Son caninos, ¿no? Familia Canidae. Entonces son Cánidos. del orden carnívora, ¿no? Son animales que comen Carnívoros, carne, sí. principalmente. Entonces, vamos a quedarnos ahí, ¿no? En el orden. Ok. Los conejos, ahora, los conejos son, bueno, depende de la especie, ¿no? Va a pertenecer a un género diferente, pero son de la familia Ujú, Leporidae, ¿no? ujú. Y la característica de la familia Leporidae es que tienen justamente su boquita así como los conejos, ¿no? Así como Ujú. partidita. De Y como piquito. dato curioso, cuando alguien tiene labio leporino, se refiere a eso, que tiene una división donde su boquita se hace diferente desde acá adentro, desde el Oh, paladar. sí, que son así, ¿verdad? Bueno, no sé si Sí, eso sí, puede sí. ser ofensivo para la gente, pero sí. No, o Este, sea, pues, la descripción de la enfermedad es por eso, o sea, se sí, llama ajá. labio leporino porque asemeja a los No lepóridos, sabes, que oh, qué son estos loco. animales que No, están así. no conocía ese dato. Dato Tiene curioso y sentido. tal vez innecesario. Entonces, bueno, entonces estamos ahí en la familia Leporidae. Ujú, Y los conejos son del orden Lagomorpha, porque ellos no son carnívoros, ellos no comen carne, y ojo, tampoco son rodentios, o sea, roedores, porque mucha gente piensa que los conejos son roedores, ujú, porque tienen la similitud de los dientitos como con las ujú. ratas o Sí. con los ratones, Es que, ¿no? Pero mira, no. te voy a contar una anécdota. Yo tengo muchas anécdotas de vida. Yo una vez, es que los conejos son cosa bien rara entre lo carnívoro y, digamos, lo herbívoro. Yo, te- yo una vez tuve un conejo y se los juro que el conejo comía pollo. Y yo era así como, ¿cómo es posible que el conejo coma pollo? Pero se comía el pollo de mi perrita, o sea, de hecho se peleaban, o sea, mi perrita y el conejo se peleaban por el pollo así totalmente, y así como, ¿cómo puede comer pollo? ¿Por qué estás comiendo pollo? Es un conejo. Entonces, fin de la anécdota, sí son como una cosa bien rara, o sea, en ese aspecto. Wow, qué pex con eso. Conejos mutantes carnívoros ahora. Cuídense de estos conejos porque pueden llegar a quererse tragar su carne o su pollito. Entonces, bueno, volvemos a esta parte donde pues ya estamos hablando de órdenes diferentes, o sea, un Ujú, orden ujú, lagomorfa y el otro es orden carnívora, o sea, ya son animales ujú. muy lejanos. Sí, Y si bien ajá. dijimos hace ratito que animales que están en diferentes familias pueden llegar a cruzarse, ya animales de órdenes distintos sería muy complicado, Muy muy difícil. difícil que pueda llegar a pasar. Entonces, tomando en cuenta lo que ya dijimos de las barreras de, pues que para empezar uno se come al otro
no así, o Ujú, sea, literalmente se lo traga. ajá, Este, sí. para empezar desde ahí, y después de que hay un montón de cosas como Ujú, estructurales que impiden eso, y además de que son órdenes muy diferentes, pues podríamos decir que no es posible que exista el zorronejo, ujú. ¿no? Incluso aunque tomemos Ay, qué de manera triste, F. F en el chat, como dicen los chavos. Ajá, exacto. Ajá. Como dice la chaviza. Es más, lo voy a poner acá, F. Ujú, Y bueno, a ver, aquí está, fíjate que ahí está esta pregunta que ujú. dice, ¿todos los animales pueden cruzarse siempre y cuando sean de la misma raza? Pues ¿Qué sí, dices tú? o sea, pero, o sea, por ejemplo, perros y gatos sí se pueden cruzar, aunque siendo de la misma raza. Porque pues, son la misma raza, ¿no? O sea, Chihuahua con Chihuahua se cruza, salchicha con salchicha se cruza, salchicha con Chihuahua se cruza, entonces, o sea, no Fíjate que la conozco pregunta creo que razas de estaría un gatos. poquito más, razas de gatos, estaría un poquito más Ujú, interesante la pregunta si dijera que si todos los animales de la misma especie pueden cruzarse, porque ahí sí tendremos un problema, porque pues básicamente un gran danés y un chihuahua son la misma especie, pero ¿tú crees que se podrían cruzar? sí, sí, sí se pueden cruzar. ¿Cómo? ¿Cómo pasaría eso? O sea, obviamente no manipulando en un laboratorio, no, o sea, sí que los Ajá, pongas a los ajá. dos. Mira, ¿Cómo pasaría he eso? visto, Daniel, he visto cosas en esta vida. No. No quiero traumarlos, pero imaginen un chihuahua saltando un husky. Créanme, lo he visto. Se puede. Qué horror. Pero bueno, ok, sí se puede. Pero al revés, imagínate un perrote macho y una perrita hembra. No, No. más. Bueno, pues Ahí ahí sí. no, ahí sí la rompe. Como me acuerdo de este chiste de primaria que decía, ¿qué sale cuando cruzas a un burro con un conejo? No sé qué tiene con los conejos, pero así era. ¿Ves? Es que te digo, o sea, creo que el punto de los furros son los conejos. ¿Por qué todo vuelve un conejo? O sea, No sé. A ver, otra vez, creo, planteémosla. ¿Qué sale cuando cruzas un burro con un conejo? no, ¿Sabes qué sale? Qué pésimo chiste. un burronejo. No, los ojos del Oh, conejo. ay, qué... Qué horrible chiste. No. O sea, es de primaria, te Ay, digo. pobrecito. Bueno, algo así pasa de andan. Te digo, Pero o sea, bueno, ya. definitivamente ahí sí la rompe. Sí, ya. Se va. Adiós. Ah, uf, bueno, entonces ya. Volviendo a este tema principal. En conclusión, podemos decir que la respuesta a esta pregunta es no, es muy poco probable que exista un zorronejo. Entonces, es tanto fake la imagen que estaba ahí y pues también sería fake en la vida real que puedan tener hijitos, ¿no? Estos dos personajes de Disney. No crean todo lo que vean en internet. Y menos no le crean a Disney, nada.
Ajá. Y mucho menos no hagan ese tipo de imágenes, o sea, y por favor, si tienen ese tipo de fetiche, Si son no furros. sé, si son furros, vayan a terapia. Y si tienen un amigo furro, acérquense con él y ay, Y ofrézcanle acérquenlo ayuda. a Dios. Acérquenlo a Dios. Sí, O a quien sea, ya, por favor. ya. Menos a un animal. ¡Ah! No, no le acerquen conejos. Menos conejos. Sí, no, o sea, Ya, esto ya se fue muy lejos. Pero bueno, demasiado. este, muchas gracias Lili por haber estado en este cotorreo del día de hoy aquí. Espero que te la hayas pasado bien. Ya llevamos un ratillo acá. Nada más quiero recordarles a los que nos están viendo, ya sea en vivo o que están viendo la repetición, que vayan a buscar las redes de Lili. Ella está como biologando. Ella tiene este proyecto en Instagram y recuerden que pronto, bueno, si están viendo esto de manera atemporal, en septiembre del 2021 ya estará el capítulo que grabamos con ella. En este sí sale Jairo, no se preocupen, hoy nos hizo falta, pero en ese que grabamos con Lili sí sale. Sí, ¿Qué sí. más quería decir? Ah, que pues bueno, de hecho por ahí vi que tú colaboras en un programa de televisión en Cancún. ¿Cómo está eso? Sí, sí, colaboro para el programa Descubriendo Mundos con Ray, que se transmite por la señal de TVCUM, por CINCE TVCUM, y ahí hago cápsulas de educación ambiental. Pues ahí platico sobre distintos hechos o datos curiosos sobre animales, plantas, hongos, etcétera, etcétera. Entonces, si son de Cancún, pueden sintonizarlo. Sale los jueves las cápsulas, por ahí estoy. Y si no, pues pueden seguirnos en todas las redes, bueno, en todas las redes, en Facebook y Instagram, como Biologando. En Spotify también estamos como Biologando. Y pues ya, algún día tendré Twitter cuando sepa usarlo. Y también Y también estamos en YouTube, pero en YouTube estamos como Violot Ando. Violot y Ok, John Ando. ok, excelente. Pues ahí está. De todos modos, aquí les dejamos en los comentarios y si nos estás escuchando en Spotify, te dejamos aquí en la descripción todos estos links para que tú puedas ir y escuchar lo que pues, pasa en ese podcast de Biologando, que ya me he echado algunos capítulos y se ponen bastante intensos. Sí, unos son muy raros, otros. ¿Cuál ha sido tu favorito? A ver si es cierto. O estás diciendo nada más para que no se sienta mal, ¿no? ¡Ay, aquí está No, no, Gaby! ¿Qué no. onda, Ruth? Espera, justo llegó a interrumpir esta pregunta de que si vio Zootopia, es más probable de que sea furro. Ah, Posiblemente. posiblemente sí. Sí, Lo siento. Tienes que acercarte a Dios. No te acerques a un conejo, por favor. no, prohibido. Ya se me olvidó que estábamos mencionando. Bueno, vayan a ver Sí. Es que Ah, esto de los sí, furros me sí, voló sí, la cabeza. ya me acordé, te pregunté que cuál era tu episodio favorito de Biologando, para ver si es El cierto que lo de- escuchas o si no lo dices para hacerme sentir bien. No, no, no. De hecho, es el que me aventé fue el de Ray. Y pues Ujú. como que Ray tiene una manera bien peculiar Sí. de platicar. Tengo el gran gusto de conocerlo en persona y es muy cagado. Me me recordó mucho a algunas cosas que ya te contaré fuera del aire.
respecto a lo que pasé con Ray. pero vayan Bueno, a, ver, a checar el contenido, bandita. Entonces, esto fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en vivo. Y si lo estás viendo en repetición o lo estás escuchando en Spotify, pues ya sabes, ve a seguir todas las redes y ahí nos guachamos luego. Cuídense. Bye. gracias. Bye, cuídense.